En esta vida va a haber sufrimiento, enfermedad y muerte. Y nadie se va a ir de esta vida sin esas tres. Lo que tú sí puedes controlar es la duración del sufrimiento, pero no puedes elegir no sufrir. El suicidio siempre es multicausal. Muchas personas que lo intentan en realidad no quieren morir, quieren dejar de vivir de la manera como están viviendo. Querer decir algo brillante que le quite el dolor a la otra persona. No lo hagas. Respeta el dolor de los demás. Acompañemos a alguien en su dolor, pero no se lo quieras quitar, es suyo. Muchas personas dicen que han regresado de la muerte. ¿Qué tan cierto es? Y así le di el seguimiento. Cuando nos despedimos me dijo, esto me ha ayudado mucho y es la primera vez en mi vida que me siento escuchada. Aprender sobre la vida y la muerte nos ayuda. Y algo muy importante, tener la satisfacción del deber cumplido. ¿Y cómo se vive el duelo en diferentes etapas de la vida? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Isaac Martínez, bienvenidos a un episodio más de Elemental Project, conmigo Alex Molina. Y bueno, pues les presentamos a nuestra invitada del día de hoy. Les cuento que ella es escritora mexicana, licenciada en licenciatura latinoamericana. Cuenta con una maestría en tanatología y es especialista en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidología. Es conferencista y ejerce la práctica privada asistiendo tanto a familias como a enfermos en fase terminal. Es autora bestseller y ha publicado varios títulos como Cómo curar un corazón roto, Convénceme de vivir, Elige no tener miedo, La muerte del amor, entre otros. Es colaboradora de diversos medios de comunicación y una entusiasta conferencista motivacional. Además, tiene su propio podcast Después de la pérdida, que es un espacio que invita a la resiliencia durante el duelo. Cuenta con una comunidad en social media de nada más y nada menos que más de 2 millones de seguidores. Estamos hablando de Gaby Pérez Islas. ¡Bienvenida! Oh, ¡qué lindos! Muchas gracias. Gracias por esa introducción. Pura palabrota en mi currículum, ¿te das cuenta? Sí. Suicidología. Sí. Te costó trabajo hasta pronunciarla. Me costó trabajo. Imagínate cómo cuesta en la vida lidiar con esto, ¿no? Así es. Es muy interesante, una profesión muy hermosa. Sí. Esto es un tema del que ahora vamos a entrar en profundidad y creo que es súper interesante porque al final nunca se está preparado para que nos ocurra esto, pero al final alguna vez también vamos a tener que superarlo, ¿no? Es algo que, bueno, vamos a ver ahora. Me gustaría que nos presentaras o nos contaras un poquito de tu trayectoria profesional, de quién es Gaby Islas, nos contaras un poquito más de ti también, con tus palabras. Ok, mira, pues Gaby Pérez Islas es una amante de las letras. Estudié literatura por eso, porque siempre desde muy chiquita tuve una gran afición por los libros. Creo que ahí encontré la fórmula para jamás estar sola y jamás aburrirme. Amo los libros. Entonces, yo tenía claro que tenía que estudiar literatura. Cuando hice mi especialidad, la hice mucho en literatura infantil y me fui mucho hacia cómo enseñar a leer a los niños. No me encantaba el sistema que había en México entonces, porque tú sabes que aquí se evalúa mucho cuántas palabras lees por minuto, por ejemplo, ¿no? Lo cual me parece una tontería porque se pierde toda la parte de comprensión de la lectura. Siempre hemos priorizado cantidad en lugar de calidad, o sea, la capacidad que tiene un niño de aprender idiomas cuando no le traduces. Yo regresé a México, pero emocionada a aplicar todo esto y me encontré con miles de trabas, era muy difícil, todo un sistema, y empecé a desarrollar un programa de estimulación temprana en fomento a la lectura. Eso me llevó a trabajar en varios centros de estimulación temprana y un día, trabajando en uno, a la dueña le gustaba mucho mi manera de dar las clases con los bebés, los niños, todo, y me pidió que fuéramos socias. Bueno, yo encantada, va, muy bien, eso fue un jueves. El lunes cita junta a todos, yo pensando que era para dar a conocer que pues iba yo a ser socia y avisa que va a cerrar. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo si me acabas de pedir que seamos socias? Me dijo, es que el sábado intenté quitarme la vida. Me voló la tapa de los sesos. O sea, no entendí qué pasaba, si era una chica joven, bonita, feliz, que aparentemente feliz, con un marido que la amaba, con 2 hijos hermosos, haciendo el proyecto de su vida. ¿Qué le había pasado? Y fue cuando decidí estudiar tanatología, para entender esa línea tan delgadita entre la salud mental y la patología. Y bueno, desde el primer día de clases, y esto no es mentira, me senté, tuve mi primera clase y dije, de aquí soy.
es una expresión muy mexicana, pero quiere decir como, esto es lo mío, este es mi llamado, despertó esta vocación en mí de servicio y de ayuda y pude conjuntar las dos cosas, mi pasión por las letras, porque ahora escribo libros de tanatología, y el acompañamiento a enfermos terminales y personas en proceso de duelo. 25 años, chicos, llevo haciendo lo que hago, muy feliz, la verdad. Increíble. Oye, dato curioso, ¿en dónde estudiaste tanatología? En el Instituto Mexicano de Tanatología, en conjunción con la Facultad de Medicina de la UNAM. Mis estudios son a nivel de maestría porque yo ya tenía la licenciatura. Entonces, pagas determinada cantidad a la UNAM, tomas ahí algunas clases, todo, y pues haces un servicio social muy grande y salí con créditos a nivel de maestría. Qué maravilla. Yo me gustaría saber, para como estás comentando mucho el tema de la tanatología, ¿qué es la tanatología para la gente que a lo mejor lo está viendo y no sabe muy bien lo que es, para que lo puedas contar un poco? Sí, haces bien, Alex. Tenemos que empezar desde el nivel 1 para de la explicarlo, raíz. porque yo le decía a Isaac, ¿no? Son palabras raras, tanatología. La etimología de la palabra sería logos, tratado, y thanatos, muerte, pero eso no es un tratado sobre la muerte, es una disciplina de acompañamiento creada por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una doctora suiza, que el año que entra se van a cumplir 100 años de su nacimiento. Haremos grandes festejos para ello. Una doctora adelantada a su época que se dio cuenta que nadie le hacía caso a los enfermos terminales, que todos los hospitales querían ser conocidos por su sala de urgencias, pero el pabellón de los moribundos estaba olvidado. Y ella los vio y ella empezó a atenderlos, a cuidarlos, a darles calidad de muerte. Y luego se dio cuenta que las mismas etapas por las que pasa un moribundo las pasa el familiar, los dolientes. Y la tanatología se amplió a todo tipo de pérdidas. Nuestro campo de trabajo es la pérdida. Y es una terapia corta, 10 sesiones máximo, espaciadas como necesite el usuario, que es el nombre correcto de los pacientes de tanatología, pues para ayudarte a resignificar, a retomar tu vida y a recordar con más amor que dolor. Wow. Es curioso porque cuando eres joven mucha gente siempre quiere tomar el camino de cosas de felicidad, de cosas de luz, cosas que, pues no sé, como que le motiven un poquito más, y tú como que también te motivas porque creo que es fundamental, porque ayudas al final a gente que está mal, ¿no? Imagino que cuando les ayudas sientes una satisfacción y una alegría increíble, pero creo que no es fácil cuando eres joven elegir ese camino, ¿sabes? Sí, fíjate que yo creo que a lo mejor soy un alma un poco vieja, porque la tanatología te escoge. Mis amigas en el colegio, cuando estábamos, siempre venían a mí a contarme sus cosas y me decían, por ejemplo, este muchacho me buscó y me dijo y todo. Entonces yo veía con claridad el cuadro y le decía, lo único que quiere es pasar una noche contigo y luego no te va a volver a hablar. ¿Cómo sabes? Ya pasó, me decían, ¿no? Yo lo veía muy claro y venían conmigo y me pedían consejo y me pedían mi opinión y pues sí, a lo mejor he sido vieja siempre, nada más ahora sí lo soy de verdad, en cuerpo y alma, y antes nada más en alma. Y fíjate que Rosa Montero, esta maravillosa escritora española, dice que a esta vida venimos a perder, porque en la pérdida está el aprendizaje y la ganancia. No venimos a ganar realmente, porque ahí no, a lo mejor te subes en un ladrillo y te mareas, es la pérdida la maestra. Totalmente de acuerdo. Creo que cuando pierdes y cuando sientes un vacío aquí dentro es cuando obtienes crecimiento personal y dices, ahora voy a ser una mejor versión de mí mismo. Es correcto. O quizás cuando tocas fondo, ¿no? De alguna u otra forma también. Sí. Oye, y bueno, pues a raíz de lo que sucedió con tu socia, estudias tanatología. La que nunca llegó a ser La mi que no- socia, la que- La que iba a ser La y que nunca iba a fue. ser. Pero, ¿recuerdas cómo fue tu primer acompañamiento tanatológico cuando empiezas a dar consulta? Qué ¿Cómo te bonito. marcó? Sí, fíjate que, ay, qué lindo recordarlo. Yo hice mi servicio social en el ISSSTE de Fuentes Brotantes, un ISSSTE pequeño que está ahí por Tlalpan, muy arriba, cerca de un parque de diversiones. Y bueno, cuando iba yo a prestar ahí mis servicios, me dieron un cubículo y me dijeron, aquí vas a estar. Llegué, me obligaban a usar la bata blanca, lo cual para mí era una enorme responsabilidad sin ser médico. Llegué, me senté y pues tocan a mi puerta y entra esta señora maravillosa, Hilda,
que la recuerdo con mucho cariño, y empezó a contarme su situación, mucha violencia intrafamiliar, la pérdida de un hijo, el alcoholismo de su marido, y empezamos a platicar, pero sobre todo yo la escuché, porque en la consejería tanatológica se tiene que aplicar la proporción que nos dio la naturaleza: 2 oídos y una boca. Tienes que escuchar el doble de lo que hables. No son clases, no es tener un micrófono, es acompañar y escuchar. Y cuando terminó la sesión, que se me pasó como agua, me dijo ella: ¿no me vas a recetar nada? Y le dije: no, yo no te voy a recetar porque yo no medico. Para mí la mejor medicina es la escucha activa, el acompañamiento, pero te voy a pedir que leas un libro. Yo todavía no había escrito ninguno. Te voy a pedir que leas un libro y te voy a pedir que hagas esto, todo. Y pues hazlo. Le vi su cara escéptica, como: ¿y eso me va a curar? O sea, pensé que me ibas a dar una medicina y ya, ¿no? Ya pasó una semana, regresó a la cita y estaba muy intrigada y estaba leyendo el libro y estaba haciendo lo que yo le había recomendado y estaba un poco mejor. Y así le di el seguimiento, las 10 sesiones máximas que tiene que ser la consejería, y cuando nos despedimos me dijo: esto me ha ayudado mucho y es la primera vez en mi vida que me siento escuchada. Ni de niña, ni de joven, ni de casada, ni como mamá me había yo sentido escuchada como me he sentido contigo. Así que tengo a Hilda en mi corazón por siempre, porque estaba yo muy jovencita, seguramente muy nerviosa, seguramente cometí muchos errores, pero con un lema que es el lema del tanatólogo: consolar siempre, aliviar a veces, dañar nunca. Qué linda historia, ¿eh? Qué increíble. No sé si pasa mucho aquí en México, pero supongo que sí, pero cuando, bueno, a mi familia, a todo el mundo, cuando le hablamos de temas de muerte y tal, como que nunca quieren hablarlo, siempre quieren evitar esos temas. Dicen, no, o sea, no, yo no sé ni si mi madre ha hecho testamento una vez. A mí no me digas de eso. Como son temas que nunca se suelen hablar en la mesa, pues como que cuesta mucho. Entonces, quiero saber eso, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte en la sociedad en la que estamos ahora? Bueno, en México principalmente por superstición. El mexicano es muy religioso, pero también de mucho pensamiento mágico y mucha superstición. Entonces tú empiezas a hablar de esto, se te ponen nerviosos y toco madera, ¿no? Cruz, ponen changuitos, cruzan las piernas, o sea, notas la incomodidad, como si por hablar de esto lo atrajeras. Obvio no, si no, yo ya estaría 5 metros bajo tierra. Hablo de la muerte todos los días. No hay manera de atraerla, es cuando es. Eso por un lado. Y otra, porque no nos gusta, Alex, hablar de lo que no sabemos. Si los padres tuvieran que decir cuáles son los 2 temas más difíciles para hablar con sus hijos, sin duda serían sexualidad y muerte. Totalmente. Y si les dan a escoger, mejor hablan de sexualidad, que saben un poquito más. Con respecto a la muerte, y es una tristeza, es lo único seguro que tenemos en la vida, pero no nos preparan. En la escuela, en la primaria, lo único que te van a decir de muerte es el ciclo vital. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y no es cierto. Porque puedes morir antes de nacer, porque puedes morir siendo niño, porque puedes no reproducirte, porque puedes morir en cualquier momento, pero no te van a hablar más. Entonces cada uno se enfrenta a la pérdida como si descubriera el hilo negro, sin herramientas. Y eso es a lo que me he dedicado mucho y lo que hago en el podcast de Después de la Pérdida, hacer cultura del duelo, para hablar de esto, para poner el tema sobre la mesa y que ya no nos ponga tan nerviosos. Es un tema complicado, la verdad, la muerte. Sí, y hablando de este tema de muerte, ¿el duelo tiene siempre que ver con la muerte o existen otros diferentes tipos de duelos? Esa es una extraordinaria pregunta, porque no tiene solo que ver con muerte, pero tiene que ver con pérdida. Pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, y puede ser un trabajo, una mascota, una amistad, una relación, un lugar donde vivía, o algo que yo deseaba y nunca obtuve. Por ejemplo, aquel que desea ser jugador profesional de fútbol y entrena y se esfuerza y nunca es seleccionado y hoy trabaja en un supermercado, que es un trabajo muy digno, pero no es ser jugador de fútbol, tiene una pérdida de sus sueños. Quien quería ser mamá y no lo logra, es una pérdida poco reconocida socialmente, pero son pérdidas. ¿Son también traumas o son diferentes? No, es diferente. No toda pérdida tiene trauma,
pero todo trauma tiene pérdida. Me explico. Vamos a suponer que si muere una abuelita, pues que ya es muy mayor y que ha vivido una muy buena vida y está en su casa, rodeada de su familia, y se va apagando como una velita, hay duelo, te va a doler, es tu abuelita, no te importa la edad que tenga, lo vas a padecer, pero no hay trauma. Pero si muere alguien en un accidente, en una muerte repentina, en una muerte violenta, hay trauma y hay pérdida. Justamente ayer estaba viendo unos vídeos de BVA y me salió un psicólogo que estaba pues hablando, dando una conferencia, y le preguntaron sobre cómo superar una muerte y tal. O sea, una persona que tenía un trauma y que no superaba como la muerte de su madre. Y le empezó a hablar de este hombre de que tenía un tip y era que, no sé, que hacía mucho como así, no sé qué. Y al final como que descubrieron que ese tic le venía de que cuando él estaba enfermo o mal, se acordaba de su madre y su madre iba a la cama y como que le tapaba. No sé, como que todo estaba muy relacionado con eso y me quedé sorprendido. Sí. Trauma es una huella en mármol que te quedó, y el problema con el trauma es que te deja la sensación de peligro todavía. Que todavía no ha pasado, sigo en peligro. Entonces es mucho estrés para la mente y nos estorba mucho en el trabajo de duelo que haya trauma. Primero, por ejemplo, en el caso cuando trabajamos con alguien que ha sido secuestrado, lo primero que tienes que hacer es que trabaje el trauma. Trauma de si lo tenían en un cuarto donde cada vez que abrían la regadera es porque lo iban a golpear. A lo mejor ahora oye el ruido del agua y tiene una reacción física, mental y emocional ante el ruido del agua que lo desestabiliza. Eso es lo primero que hay que trabajar para luego trabajar el proceso de duelo. Sí. Yo he escuchado muchos mitos, que hay pues, muchos mitos comunes sobre el duelo, que creo que hay algunos que deberíamos derribar. ¿Conoces alguno que hayas escuchado que digas, no, eso es mentira, eso no ocurre? Uy, muchísimos, muchísimos. Especialmente con el suicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, en el suicidio hay un mito que dicen que el que lo anuncia no lo va a hacer. Y no es cierto. El que lo va a hacer lo anuncia de muchas maneras, que no nos damos cuenta, que no sabemos leerlas y no tendríamos por qué. Pero eso no es cierto, que el que lo dice que lo va a hacer no lo hace. Eso es un mito, y un mito que nos daña mucho, ¿no? Otra cosa es que entre más has querido a una persona, más tiempo tienes que quedarte en duelo. Eso es un mito. Si has querido y has querido bien, puedes tener la satisfacción del deber cumplido y sales del duelo antes que a lo mejor otra persona que tiene remordimientos y culpas porque no lo ha hecho bien. Otro mito, bueno, todo lo que tiene que ver con el más allá, ¿no? Yo me dedico al más acá. No, todavía no me dedico al más allá porque no sé, pero eso que dicen que se te sube el muerto, por ejemplo, ¿no? No se te sube el muerto, o sea, tienes un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto y tienes una opresión en el pecho, pero no es que nadie se te suba. Y todo tiene explicaciones lógicas, las señales que nos mandan los muertos. Yo creo en las señales de alivio, pero yo creo que las manda Dios, no quien murió, porque no creo que morirte te conceda poderes. Y como eso podría yo seguir. Es increíble cómo nos enfrentamos a tanto pensamiento mágico, a tantas creencias limitantes que a la hora del duelo nos lo complican mucho. Sí. A ver, hay un tema muy interesante que lo comenté antes, que es el tema del suicidio. ¿Por qué crees que un niño joven se quiere suicidar? ¿Crees que es porque no le encuentra sentido a la vida o porque tiene problemas en casa? ¿O por qué? ¿Cuál suele ser la primera razón, ¿no, de suicidio en personas jóvenes? El suicidio siempre es multicausal, siempre, no hay una sola razón, son varias, pueden ser todas las anteriores, pero básicamente lo que pasa con la persona que se quiere quitar la vida es que tiene desesperanza. Esa es una palabrota. Es pensar que todo va a ir a peor, que nada se va a componer, que no tiene sentido porque esto va a ser eternamente un sufrimiento. Muchas personas que lo intentan en realidad no quieren morir, quieren dejar de vivir de la manera como están viviendo, pero no saben cómo hacerlo. Es responsabilidad de todos como sociedad volver a enseñarnos a vivir bien. Sí. Que el otro día justamente conocí a una chica
Y me dijo que, bueno, era madre y que su hijo como que se intentó suicidar, se tomó un montón de pastillas y claro, y me dijo, ¿y qué puedo hacer? O sea, no sé si meten al niño en un centro, ya va a terapia, pero como que el niño tiene 16 años y está en la época de reverdía, de que hace lo que quiere y tal. Sí. Entonces ahí, ¿cómo podrías ayudar a un niño en ese caso? Bueno, lo primero, cuando ya ha habido, por ejemplo, aquí un intento, porque ya para llegar al intento hay 3 fases. Primero es la ideación suicida. Creo que eso, a ver, nos ha pasado a todos de una manera natural de decir, ay, qué ganas de no despertar mañana y que se acabe tanta bronca. Eso es una ideación y eso es natural. Pero ya de ahí pasar a un plan, a cómo lo haría, qué pasaría. Hay quien hasta visualiza su propio funeral y quién estaría llorando y quién no iría y todo. Ya hacer este plan, cuidado. Y luego ya vienen los intentos. Entonces, si aquí, en este caso que me dices, ya hubo un intento, lo primero es llevar a este niño a una valoración de riesgo suicida. Esto no lo hace un tanatólogo, lo hace un psiquiatra. Y un psiquiatra experto en suicidología, que tenemos esa especialidad y que pocas personas lo conocen, pero es muy delicado la especialidad, ¿no? Para saber hacer una valoración del riesgo suicida. Ya conforme lo que este psiquiatra diga, si requiere internamiento, si requiere medicamento para la ansiedad, si requiere además consejería, terapia, ya coadyuvamos los tanatólogos. Pero lo primero es una valoración y no esperen de verdad, porque no son cosas de la edad. No todo el mundo que tenga 16 años va a intentar algo así. Sí, te voy a contar brevemente algo que sucedió hace un mes, que un conocido, no amigo, pero me puso un mensaje que me sacó mucho de onda. Me puso, hola amigo, oye, pienso trascender y que tú me ayudes a divulgar mi libertad. Y no quiero que me malinterpretes. ¿Podrías divulgar mi libertad? Así me puso, encendió la alarma inmediatamente, le marqué y dije a ver si está bien. Y ya platicando, él muy tranquilo, se refería más a la parte del trabajo, pero podría ser una señal de que esta persona necesita algún tipo de consejo, de ayuda. Fíjate que el vocabulario que usó Sí. era muy inductivo de que esto no es mi libertad y Sí. trascender y es como ya Me asustó, voy. se me salió el Sonaba corazón. despedida, Sí. ¿no? Yo creo que esto le sucede a muchos jóvenes, que los amigos de repente ponen en Facebook algo muy, no sé, inquietante, o te mandan un mensaje que huele a despedida. Lo que hiciste fue lo correcto. Primero hacer contacto, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Si es alguien menor de edad, yo lo reportaría a sus padres. Gaby, ¿cómo vas a hacer eso? Es traicionar a tu amigo, créeme. No quieres quedarte en la conciencia con hubiera dicho algo y no lo dije. Lo digo en todos los colegios. O sea, si sabes algo, tienes que decir algo. Los verdaderos amigos ven por tu bien, no son cómplices de estar mal. Sí. Reportarlo y bueno, darle herramientas a la persona. Mi libro, que se llama Elige no tener miedo, me parece que debería de ser un libro obligado en preparatoria en todos los colegios, porque te habla de las verdades sobre el suicidio, te desmitifica lo que no, te habla de la intencionalidad, de la eficacia, te explica tantas cosas, las verdades que deberían de conocer. Hay testimonios para que los chavos no digan, mis papás van a estar bien, van a salir adelante. Como un caso que tuve, que se quitó la vida a un hermano y le dejó una carta a su hermano menor y le puso un mensaje, ¿no? Yo sé que tú vas a estar bien. Y el chico me decía, ¿pero qué estaba pensando? ¿Cómo cree que voy a estar bien? Estaba furioso con lo que había hecho el hermano, ¿no? No voy a estar bien, no hay manera, porque es algo que deja tras de sí una estela de mucho dolor. O sea, a mí me gustaría que todos los jóvenes, que todo el mundo leyera Elige no tener miedo para saber, para poder ayudar. El 10 de septiembre es el Día Internacional de Prevención al Suicidio y es el día que todos deberíamos de portar un moño amarillo porque podemos educar en esto, podemos hablar a los jóvenes. El error es no hablar de esto, porque me dicen los papás, Gaby, es que es ponerle ideas en la cabeza. No, señor, las ideas ya están ahí. Es dejar salir el vapor de todo lo que ellos ya traen en la cabeza, de lo que oyen de los amigos. Los jóvenes viven situaciones muy duras, pero también los adultos mayores, que son el segundo grupo de riesgo.
Antes has dicho que no tiene mucho que ver con la edad, pero yo estaba pensando y digo, joder, a mí alguna vez si se me ha ocurrido algún sistema de suicidio o si le he hablado con un amigo y tal, siempre ha sido cuando éramos jovencitos. Creo que era, no sé si te ha pasado alguna vez, pero creo que es como que la época donde te replanteas todo, estás creciendo, conociendo el mundo, hay cosas que no te encajan, cosas que sí, tu primer amor, te enamoras, te rompen el corazón y ahí te pasa de todo por la cabeza, ¿eh? Y es verdad que el primer amor, cuando lo dejas, a muchísima gente se replantea el suicidio. Y no hay que tomarlo a la ligera. Ahí ya nos pusieron el ejemplo Romeo y Julieta. No hay que tomar a la ligera ese primer amor porque es la edad de la pasión, de las hormonas floreciendo y de las malas decisiones, porque el juicio se acaba de formar a los 21, 22 años. Es el lóbulo frontal del cerebro. Cuando te decían las abuelitas, sí, no eres juicioso. Pues no, porque no tengo juicio. No se ha acabado de formar. Hay que cuidarlos mucho. Tengo que decir esto fuerte y claro. Sí. El suicidio es un error. Es un error. Porque es tomar una decisión definitiva basado en emociones temporales. Y no soluciona nada. Decisión cobarde que al final afecta a las personas que más quieres, ¿no? Fíjate que yo no diría ni cobarde ni valiente. Creo que es una decisión de desesperanza. Se necesita mucho valor para acabar con tu vida, pero se necesita mucho valor también para quedarte y enfrentarla. Totalmente. Yo creo que es una decisión de desesperanza. Sí. Oye, ahí, ¿qué errores crees que son lo que más comete la gente a la hora de intentar consolar a alguien cuando está mal? ¿Tienen tiempo? Es que siempre nos pasa, ¿no? Que estamos con Sí, alguien, claro. está triste. ¿Por qué estás triste? Ay, no te pongas triste. Claro, cosas... Vente, te invito unos drinks, una chela. Miren, en mi libro de cómo curar un corazón roto, tengo una sección especial de qué ayuda, qué no ayuda, qué decir, qué no decir. En mi canal de YouTube de Gaby Tanatóloga hay un tutorial de verdad de cómo dar el pésame, de qué decir, porque los 3 errores principales son: 1, querer decir algo brillante que le quite el dolor a la otra persona, ¿no? Una frase así pegadora para quitarle el dolor. No lo hagas. Respeta el dolor de los demás. Acompañemos a alguien en su dolor, pero no se lo quieras quitar, es suyo. Y a veces el doliente siente que en ese momento el dolor por lo vivido es lo único que le queda de aquello que perdió. Entonces no se lo quieras quitar, no le digas cosas como, bueno, pero mira, por lo menos ya descansó. Eso no me ayuda en nada. Bueno, pero ya era grande. Era mi mamá. No la quiero ni por joven ni por sana, la quiero por mi mamá, por el vínculo. Entonces, decir esas cosas, el por lo menos, no. Darle instrucciones a alguien. Segundo error, ya no llores. No lo vas a dejar descansar en paz. Ya no llores. No me amenaces. Déjame llorar, es muy llorable. No pienses así. Todo que empiece con un no o algo que parezca que me estás dando una orden, ya suficiente imposición de la vida fue lo que pasó, como para que encima me estés diciendo cómo sentir o me digas que no lo estoy haciendo bien el duelo, este club al que yo no quería pertenecer. Y tercera, y muy importante, es caer en frases trilladas. Dios sabe por qué hace las cosas, algo tendrías que aprender de esto, el terrible échale ganas, ¿no? Híjole, eso duele mucho, te llena de incomprensión. Entonces, la tanatología no te dice generalidades. Algo que me preguntan mucho siempre es, Gaby, ¿qué se le dice a alguien que ha perdido un hijo? Yo le digo, ¿quién es ese padre? ¿Quién es esa madre? ¿Quién es ese hijo? ¿Cómo era la relación? Dime, yo no puedo soltar así frases como si fueran barajas para... caso de muerte de padre, talla de zapatos número 5. Caso de muerte de un hermano, talla número 8. Y qué horrible. Esto es personal. Se habla de particularidades. El otro día justamente estábamos en un evento y justamente habló una persona igual, no era psicólogo, pero fue una mujer que perdió a su hijo, ¿no? Y la primera consulta fue llegar, se sentó y le dijo al hombre, mira, que te pasa una cosa, vengo aquí obligada, pero yo no voy a superar a mi hijo en ningún momento, que lo sepa. Y se quedó como el psicólogo pensando y a los 5 segundos le dijo, mira, superarlo depende de ti, pero eso no va a hacer que tu hijo no vuelva a la vida. No sé si es una buena respuesta o no, pero dice que se enfadó mucho la mujer, pero dice que después de un montón de sesiones, eso fue lo que más le sirvió, entrar en razón de que haga lo que haga, su hijo no iba a volver. Sí. Entonces, Sí.
Fíjate que, bueno, son situaciones, ¿no? En tanatología no usamos la palabra superar. Y te voy a explicar por qué. Porque imagínate que yo voy aquí y aquí va mi marido, ¿no? Y vamos juntos paralelos. De pronto él muere, yo me detengo momentáneamente, luego lo supero y sigo adelante. Eso sería como superar. Nosotros usamos aceptar. Aquí veníamos juntos, tú mueres, mi vida se detiene temporalmente, tomo lo mejor de ti y de nuestra vida juntos y continúo aceptando tu partida. Pero superar es dejar atrás. Y claro que no, lo que decía esa madre tiene toda la razón. Si alguien quiere que yo olvide, alguien quiere que yo ya no extrañe a mi hijo, alguien quiere que no lo recuerde, están mal. Eso no va a pasar. Lo que buscamos los tanatólogos es que puedas recordar con más amor que dolor. Pero respetamos mucho el dolor de las personas, porque entrar al terreno que te duele, decimos simbólicamente que nos quitamos los zapatos porque es entrar a un templo. Y voy a entrar con el mayor respeto posible a tu dolor, no te lo voy a quitar. Ahora, lo que dijo el psiquiatra es cierto. Se lo dijo en una primera sesión, es muy brusco. Esto se va construyendo, pero hay un momento en la consejería en el que puedes decir, tu hijo va a estar muerto el resto de tu vida y tú vas a estar viva el resto de tu vida. ¿No? Sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí. Y en ocasiones, desafortunadamente, hay personas que reciben un diagnóstico de alguna enfermedad que ya no tiene cura, que hay un tiempo para que partan. ¿Y cómo se puede preparar a una persona para la muerte de un ser querido cuando ya saben que va a fallecer? Sí. Diagnóstico no es destino, ¿eh? Ok, y eso es cierto. Eso es importante. Un Sí. médico te puede decir qué tienes, pero no quién eres. Y los médicos a veces pecan un poquito por su experiencia, su colmillo en decirle que han 6 meses de vida. Le pasó a mi padre. A mi padre le dio un aneurisma estando él en España, y entonces lo vieron y le dijeron, es que si usted no se opera, le quedan 6 meses de vida. Y mi papá tenía mucho miedo a operarse, sus hijas estaban en México y dijo, me voy a México. Mi papá se vino a México y vivió 20 años después de eso. 20 años después 20 de eso. años después y de le dijeron eso. 6 meses. Le habían dicho 6 meses, ¿no? Wow. Tuvimos nuestros problemas porque esos 6 meses se dedicó a vivir, a gastar todo. Y después de 6 meses me dijo, Gaby, ¿qué crees? No me morí. Y yo, pues qué bueno. Sí. No, pero ahora debo un poco. Sí. Porque él creía que sí que se iba a morir, pero vivió 20 años. O sea, de verdad nunca se dice, no hay enfermedades, hay pacientes. Sí. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se prepara uno? Yo creo que nunca estamos preparados. Nunca. Yo no estoy preparada para la muerte de un ser querido, pero estoy formada. Leer de tanatología, saber de tanatología, aprender sobre la vida y la muerte nos ayuda. Y algo muy importante, tener la satisfacción del deber cumplido. Creo que no se nos debe de olvidar que la vida se acaba. Es un recordatorio que nos lleva a vivirla bien, no a sufrirla. No hay que vivir duelos anticipatorios, pero a saber que como no es eterna, pues hay que disfrutarlo. Es como un viaje. En mi libro de Viajar por la vida, esa es la premisa. La vida es un viaje, se va a acabar, pero vale la pena hacer ese viaje y vale la pena ir ligero de equipaje y disfrutar y verlo todo sin pensar desde que empiezas el viaje que se va a acabar. Oye, ¿y cómo se vive el duelo en diferentes etapas de la vida? Cuando eres pues, joven, adulto y ya pues, tu vejez. Sí. ¿Es diferente o es igual? Muy diferente, muy diferente. Es una muy buena anotación porque para los niños la muerte es algo reversible, ¿no? Juegan videojuegos y ya, se murió, pero vuélvele a poner. Empezamos y ya está vivo otra vez. Según la edad que tenga el niño, es importante saber pues el concepto que tiene en ese momento de muerte, pero tienen mucho pensamiento mágico, no entienden el para siempre. O sea, me lo dicen, Gaby, de veras, ya no voy a ver a mi abuelito nunca. Es como los rebasan, ¿no? Sin embargo, los niños finalmente entienden la muerte mejor que los adultos. Como en todo, son más sencillos. Y entonces, bueno, pero entonces está bien. O sea, está con papá Dios. ¿Por qué lloras, ma? Si está bien. O sea, ellos lo tienen más claro, ¿no? Lo entienden más claro así. Después, los jóvenes tienen muchísimo pensamiento mágico. La muerte es algo que le pasa a otros.
Yo he tenido jóvenes que me dicen, yo manejo sin el cinturón de seguridad porque me arruga la camisa. Dios mío, o sea, prefieres que se te arrugue la camisa que se te arrugue la cara. Por favor, no hagas eso. Pero esto, ¿no? El pensamiento de todo de no, a mí no me va a dar SIDA. ¿Cómo crees? Yo siempre estoy con puras niñas decentes. Ok, ¿no? Y así podría decirte 1000 ejemplos en los que te das cuenta que la muerte no está en el espectro del joven. Eso creen que le pasa a otros. Después, conforme empiezas a madurar, cuando tienes una pareja, cuando te casas y cuando eres papá, empiezas a decir, a mí no me puede pasar nada. Yo no me puedo morir ahorita, yo tengo un hijo pequeño. ¿Cómo voy a dejar a mi mujer? ¿Cómo voy a dejar a mi esposo? Yo no puedo. Pero hacía unos meses antes estabas viajando en el metro a altas horas de la noche sin ninguna precaución, porque no tenías esa conciencia. Vamos creciendo, vamos madurando, y no es que nos llenemos de miedo, nos llenamos de conciencia. Una persona ya adulta, pues ya ha visto que otros han muerto, se cuida más, y una persona todavía mayor, pues decimos que oye las campanas más de cerca, ¿no? Y empieza a hacer una revisión de su vida. Y creo que no es tanto el miedo a morir como el miedo a cómo voy a morir lo que nos persigue. Sí. Si va a ser con dolor o cómo va a ser. Es que sí es cierto, cuando eres joven te imaginas la muerte como algo que está muy lejano, como que no te va a llegar ni nada. Cuando vas creciendo, yo por ejemplo ahora ya tengo 23, no, nada, tengo 30 y pocos años ya, entonces ahora veo que mucha gente de repente sí, como que algunos fallecen, o padres de amigos, o amigos que tienen accidentes, y dice, wow, o sea, cada vez la muerte como que está más cercana conforme vas creciendo, ¿no? Sin embargo, la muerte no nos forma ni por estaturas, gracias a Dios, ni por edades. O sea, eso que dicen, un hijo no debería de morir antes que un padre, porque eso rompe el orden natural de la vida. ¿Quién dijo de ese orden? Ese orden no existe. Lo vivo muere y puedes morir en cualquier momento. Tener esa conciencia no te debe de angustiar, te debe de comprometer con tu presente, con vivirlo bien, con ser feliz, con cumplir tus metas. Acuérdate que son los muertos los que les abren los ojos a los vivos. Buena frase, ¿eh? Hay que apuntarla. Y hablando sobre enfrentar el duelo, ¿qué herramientas o qué técnicas implementas para superarlo? Sí, aceptarlo. Aceptarlo. Ya estoy dando clases, es un vicio profesional, ¿no? Sí. Bueno, primero hay que conocer a la persona, saber quién es. Muchos especialistas se concentran en qué hay de malo en ti. La tanatología ve qué te pasó, pero necesito saber quién eres antes de saber qué perdiste, para saber qué tienes para sostenerlo. Exploramos dónde está tu red de apoyo, si tienes una buena red de apoyo. Exploramos cómo está tu autoestima, porque la pérdida tambalea nuestro autoconcepto y autoestima. Revisamos también, bueno, pues el momento de vida que tienes. No hay un buen momento para perder a un ser querido, pero hay muy malos momentos. Hay momentos que no tienes trabajo, no tienes dinero, acaba de terminarte la novia y te dan un diagnóstico de tu papá. O sea, el mundo se te viene encima, literal. Entonces tienes que explorar todo eso y luego vamos viendo evidencia en la vida de esa persona. ¿Qué has logrado ahora? ¿Qué otras cosas antes de esto te han pasado y cómo pudiste trabajarlo? Y eso me va dando herramientas para saber qué tienes para construirte un duelo. Yo creo que todo mundo puede salir adelante de una pérdida, sea la que sea. Confío mucho en la capacidad del ser humano, en su resiliencia y en su voluntad de salir. ¿Tú tienes como un resumen a la hora de cuando recibes a un paciente? Por ejemplo, llega alguien y te dice, mira, se ha muerto mi hijo, yo no voy a aceptar la pérdida, pero quiero que me trates. ¿Tienes como un resumen, no un resumen, sino una estructura de decir, primero, vale, te voy a escuchar. Las siguientes clases voy a analizarte, voy a recibir información y a través de eso voy a decir lo que te implemento en ti? ¿Hay una estructura así como trabajas? Sí. En la tanatología en general, la primera sesión se llama entrevista. Y en esa entrevista yo hago preguntas claves para saber un poco de tus hábitos, quién eres, tu nivel de estudios, para siempre acoplar la terapia a algo personal, hacerle un traje hecho a la medida. Uh-huh. Y ahí me cuentas qué pasó y me haces la narrativa de los hechos desde donde me lo tengas que hacer.
De ahí yo ya te dejo a lo mejor las primeras tareas. Yo siempre dejo tareas. Es una terapia muy interactiva que incluye lecturas, escuchar podcasts, ver películas, tareas del duelo, ejercicios de cierre. Como solo son 10 sesiones, no me puedo quedar solo con la hora de sesión, sino con el trabajo que tú hagas en casa también. Y sacamos algo que se llaman ejes temáticos. Al oír tu historia, yo voy tomando notas de qué cosas me gustaría trabajar. Esos son los ejes temáticos. Y la siguiente sesión empezamos abordando eso, ¿no? Pero claro, yo tengo un plan que siempre puede estar supeditado a lo que tú quieras. Es tu tiempo, es tu hora. Si algo pasó, si algo quieres venir a contarme, aquí mandas tú. El doliente es el que manda. Y yo, como les digo, tú remas, yo te alumbro el camino, pero tú remas. Oye, ¿y un tanatólogo puede recetar alguna medicina o tú no recetas nada? Nada, ni un té de tila. Nada, y qué bueno que lo dices, porque por favor, es que no está en nuestra jurisprudencia hacerlo. La mayoría de los tanatólogos no somos médicos, no somos psiquiatras y no podemos recetar, no tenemos recetario. Yo tengo una cédula profesional de una licenciatura, o sea, no hay manera. Nada, y ni siquiera debemos de meternos a opinar con lo que le ha recetado el oncólogo, el psiquiatra, nada. Eso no le entramos. Sí. Oye, ¿y cómo se relaciona la espiritualidad con la tanatología? De la mano. No hay una sin la otra, totalmente. Déjame, ahorita me quedé pensando en algo para complementar la pregunta anterior y vuelvo a la espiritualidad. Sí. ¿Qué hago, por ejemplo, si alguien tiene una depresión reactiva, que es la depresión que presentas por haber perdido algo? Yo no te puedo recetar nada, pero te puedo quitar el azúcar de tu dieta, el azúcar refinada, y subirte el ejercicio. Y esa combinación de activarte más y quitarte el azúcar es como si yo te diera Prozac, que es el antidepresivo más vendido en el mundo, sin dártelo. La química cerebral cambia al hacer esto. Está basado en un libro que se llama Natural Prozac, que es una maravilla. Y bueno, eso es lo que haría. Ahora, la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad es la profundidad del ser, no es la religiosidad. La tanatología es aplicable para una persona que tenga cualquier religión o no la tenga y sea agnóstico, también te ayuda. Pero la espiritualidad sí es fundamental, es irte más profundo. ¿Cómo te llevas contigo mismo? ¿Cómo te llevas con la naturaleza? ¿Qué tal te llevas con los niños, con los animales? Necesito que nos vayamos profundo a lo profundo para no poner banditas a heridas, sino realmente curar. Yo creo que sin espiritualidad no hay recuperación. Oye, ¿el sufrimiento puede tener sentido? ¿Y cómo podemos transformar ese sufrimiento en crecimiento? Ok. Víctor Frank, ahí te me fuiste totalmente a la logoterapia. Claro que el sufrimiento tiene un sentido. Nosotros podemos darle ese sentido. El sentido no está en lo que te pasa, el sentido está en lo que haces con lo que te pasa. Esto es algo que tenemos que entender porque desgraciadamente entre las cosas que te dicen, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Dios mío, te sueltan eso y el doliente está ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto, Gaby? ¿Qué sentido tiene la muerte de mi madre? Ninguno. La muerte de tu madre no tiene ningún sentido. Lo que tú hagas con eso, si tú decides poner una fundación para estudiar la enfermedad rara que tenía tu mamá y así ayudar a otras personas, ese es el sentido que tú le das a la muerte de tu mamá. Pero la muerte en sí misma no lo tiene. Pero el sufrimiento que me preguntabas es la construcción mental de un dolor que tenemos. Y también hay otra frase equivocada que dice que el sufrimiento es opcional, ¿no? Que el dolor es obligatorio y el sufrimiento es opcional. No es cierto, aquí todos vamos a sufrir. Ay, bueno, perdonen, le solté así el spoiler alert muy duro. Pero a esta vida venimos, esto es Víctor Frank y logoterapia, decía que había una tríada trágica y que en esta vida va a haber sufrimiento, enfermedad y muerte. Y nadie se va a ir de esta vida sin esas tres. Lo que tú sí puedes controlar es la duración del sufrimiento, pero no puedes elegir no sufrir. Es que estamos en una era de cristal donde la gente no quiere escuchar nada. O sea, cualquier cosita de sufrimiento, ay, no, fuera, no quiero escucharlo. No, güey, las cosas son así, punto. O sea, no hay otra. Sí, así es. Oye, y adentrándonos un poquito más a los temas de la muerte o de antes de partir, muchas personas dicen que
han regresado de la muerte, o sea, han tenido una muerte clínica y han regresado y que tuvieron la oportunidad de ver toda su vida en un minuto, por decir algo, ¿no? ¿Qué tan cierto es? ¿Has escuchado este tipo de historias? Sí, muchas. A ver, primero, nadie regresa de la muerte, ¿no? O sea, de esa no. Puedes haber estado clínicamente sin signos vitales, entonces te reaniman, no te reviven, porque lo revivieron. No se puede revivir a nadie, lo reaniman si sus signos vitales son muy escasos, inmedibles, pero ahí están. Yo creo que el cerebro, del que apenas sabemos muy poco, porque piensen que la mayoría de nosotros usamos si acaso un 20% de la capacidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa. Mi querido amigo, que ya ha estado en el podcast con ustedes, Eduardo Calixto, sí. que es mi doctor cerebro y que lo amo con locura. Bueno, cuánto me ha enseñado y sobre todo me ha enseñado cuánto no sabemos del cerebro y todo lo que hay. Pero tiene muchísimos mecanismos para ayudarte. Secreta sustancias cuando estás muriendo para que tu mente vea a alguien que ya falleció antes que tú y que era importante para ti, te lo traiga para que tú estés tranquilo y te acompañe en esa transición y te lleve de la mano, ¿no? Esto es algo que sucede en tu cerebro, no sucede aquí afuera de que realmente venga alguien, pero sí lo vives, es real en tu cerebro. Y el ver tu vida como en una película, cuando has tenido un accidente, cuando estás en un quirófano, cuando te estás yendo, y poder ver todo eso es real, eso sucede real, son mecanismos del cerebro como en una revisión, como en un anclaje a la vida. Entonces sí, por supuesto que estas cosas son reales, que hay historias, pero bueno, ya también hay unos que van mucho más allá, ya hacen una construcción de esto y que hasta te dicen cuáles son las fases después de que mueres y todo. Y digo, ay Dios, no, espérame, eso ya es demasiado, con eso sí ya no comulgo yo. Antes, de hecho, comentaste el tema de la espiritualidad y hay gente que a lo mejor para superar a alguien no viene aunque a un tanatólogo, sino que a lo mejor se va a temas espirituales, se va a un temazcal o hace la ayahuasca y tal. ¿Te ha tocado a ti alguien que haya hecho la ayahuasca para ver si superan algo? O sea, ¿o sirve o no sirve esto? A ver, si tú me preguntas si sirve para elaborar tu duelo, no. Si tú quieres experimentar cosas para conocerte más a ti y para descubrir cosas de tu dolor, yo no lo recomiendo porque, a ver, hay buenas experiencias y muy malas experiencias con esto. Y lo único que yo le diría a las personas, sin recomendar que lo hagan, de verdad soy muy enfática en esto, pero si alguien no me va a hacer caso, de todas maneras lo va a hacer, le voy a decir un proverbio sufí que hay, que dice, cuando vas a recorrer un nuevo camino, asegúrate de ir con alguien que lleva muchos años recorriéndolo, porque a mí me preocupa que hoy cualquiera es chamán, ¿no? Es chamán porque ya tomó un cursito, es chamán porque ya... Y hay muchas muy malas experiencias. Yo no me metería con esto tan intrincado que es el cerebro y los recovecos que guarda y las cosas. Si el cerebro archivó algo y lo guardó ahí, era por tu bien, no por tu mal. Tu cerebro quiere tu bien. Y yo creo que el duelo tienes que ver el dolor de frente. Hay caminos de evasión y caminos de afrontamiento. Y yo soy partidaria del camino de afrontamiento, que es es hablar, es el encuentro existencial con otra persona y ver tu dolor y decirle qué quieres de mí. Sí. Y oye, bueno, pues para hablar del perdón, de la sanación, pues ¿qué papel juega esto? ¿No? Muchas personas antes de partir dicen, te perdono todo lo que hiciste o estás perdonado, etcétera. ¿Cuál es el papel que juega el perdón antes de partir? Uy, muchísimo. Yo creo que el perdón te hace irte ligerito de equipaje en este último viaje y también dejar a los que se quedan mucho más ligeros. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, no al otro. Es soltar. Y hay dos pilares de todo el trabajo que hacemos en desarrollo humano. Uno es la autoestima y el otro es el perdón. Tenemos que tener nuestros perdones dados, concedidos, nuestras disculpas ofrecidas para que hagamos un buen cierre de la vida. No te puedes ir con todo eso porque no es porque te lo vas a llevar. A ver, no te lo llevas a la otra dimensión, todo eso se queda aquí, pero la pasas muy mal en la recta final. Todo esto nadie se va enojado, nadie se va resentido, eso se queda aquí en el cerebro,
¿no? En el hipotálamo, donde están todas las emociones, se queda aquí cuando mueres, pero la pasas muy mal. Hay que vivir despedidos. ¿Qué tal ese concepto, no? Vivir despedidos quiere decir decirle a todo mundo gracias cuando hay que decirlo, decirle adiós, que es una bendición. Piénsenlo, usamos muchos sinónimos, chao, bye, porque adiós nos parece muy fuerte y es adiós. ¿Con quién te dejo? Te dejo con Dios, es una bendición. Hay que decir los adioses, hay que dar las gracias, pedir perdón, ofrecer disculpas y así, diciendo lo que sentimos, vamos a vivir despedidos, porque ¿qué tal que a la hora de morir no tenemos tiempo? No todas las muertes es así, como decíamos, en la cama, madre, gracias, hijos, los amo, esposa, perdóname, y luego me muero. Eso solo en las películas de Pedro Infante, muy buenas, ahí sí sucedían esos fallecimientos. Sí. Oye, ¿cuál es la diferencia entre sanar una pérdida y olvidar a alguien? Eso es un tema, ¿eh? Son dos cosas totalmente diferentes. Olvidar, ¿por qué querrías olvidar a alguien que ha sido importante en tu vida, que ha estado? A lo mejor quieres dejar de pensar en el día que murió, quieres dejar de pensar en el día que te despidieron de ese trabajo, quieres dejar de pensar en el día que terminaste la relación, pero olvidar a la persona, si olvidas, te olvidas de la lección, te olvidas del aprendizaje. Yo no recomendaría olvidar. Ahora, sanar es recordar con amor, no recordar con dolor. ¿Cómo sé? Imagínate que yo tengo una herida, que yo me corto aquí el brazo, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es lavar la herida. Esa sería la primera sesión en consejería, ¿no? Lavas la herida. Después le brindas atenciones, cuidados amorosos. Se va formando una costrita, no te la arranques, cuídate. Después el tiempo ayuda, porque el tiempo no lo cura todo. El tiempo solo cierra la herida, no la sana. La sanan tus cuidados. Ya que está así, se empieza a formar una cicatriz. Si yo lo trabajé bien, puedo tocar la cicatriz y ya no duele. Sigue siendo sensible, pero ya no hay dolor. Si hay dolor abajo, hay infección. Significa que no he perdonado, significa que hay resentimiento, rencor, rabia. 3 venenos con R: resentimiento, rencor y rabia. Eso es cuando todavía duele. Pero sí hay gente que a lo mejor, imagínate una hija que ha sufrido abuso de su padre, lo que sea, y a lo mejor se muere su padre. Pues a lo mejor esta chica sí quiere olvidar, ¿no? O tiene que aceptar, o ¿qué tiene que hacer ahí? Nunca olvidas un abuso. Claro. Un abuso sexual no se olvida nunca, te marca de por vida, por eso tenemos que cuidar tanto a los niños y a los jóvenes, por favor. Pero ella puede perdonar. Lo que su papá hizo es imperdonable, pero ella merece perdonar. Y en la vida tenemos que ser la persona que nosotros merecemos ser, no quien el otro nos lleva a ser. A ella le conviene perdonar, soltar, no irlo cargando toda la vida, aunque el hecho sea imperdonable. Y cuando ocurre esto, ¿no? Que a lo mejor hay abusos sexuales de hombres a mujeres normalmente, tú dirías que sí, que las mujeres lo que tienen que hacer es perdonar a esa persona. Sí, y eso no significa reconciliarte con ella. Eso no significa seguir cerca. Eso no significa decirle tú muy bien. No, está mal. Lo que hizo estuvo mal. Yo fui una víctima. Ya me dañaste una vez, pero no voy a permitir que me sigas dañando toda la vida, porque lo que le pasa al cuerpo no tiene por qué pasarle al alma. Entonces yo puedo defender mi alma, aunque no haya podido defender mi cuerpo. Y eso es algo que se trabaja y se requiere mucha terapia, tanto psicológica como tanatológica, y mucho apoyo para poder salir adelante de eso. Pero lo creo, la resiliencia del ser humano es increíble. Y también yo diría que en algunos casos confrontar a tu agresor cuando has crecido es importante. Le hace sentir a tu niña o tu niño interior que sí lo viste y lo defendiste y lo escuchaste. Tú dices que le pasa mayormente a las niñas, sí, pero también los niños. Yo te voy a decir que de cada 10 niños, 4 son abusados sexualmente. México, cifras de América Latina. Y de cada 10 niñas, 6. Pero los niños no es nada bajo el abuso que hay. Hay muchísimos niños abusados. Es que luego también los medios de comunicación, cuando son niñas sí lo publican, y cuando son niños como quieren ocultar, o sea, ya está más político ahí que te metes ya, pero sí, es un poco triste. Sí, no eso. damos tratamiento igualitario, pero eso es
tremendo, tremendo. Hay muchas fundaciones. No sé si han hecho un episodio de ese tema. No. Si no, luego les voy a recomendar a alguien Por para favor. hablar de ese tema, porque yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa, hay que concientizar, hay que dar información. Todos los padres deberíamos de tomar un curso que nos enseñara a aprender a cuidar de eso de nuestros hijos, porque en el 80-90% de los casos es alguien muy cercano. El abuso sexual sucede con alguien de tu círculo más cercano, de quien no te estás defendiendo y de quien no enseñas a tus hijos a poner límites. Sí. Y bueno, ahora hablando de la tanatología, de tus terapias, ¿podrías contarnos alguna historia o alguna anécdota de un caso de éxito, de una transformación positiva de alguna persona, de algún paciente? Ay, tengo muchos. Tengo muchos porque... Qué bonito eso, ¿eh? Sí. Ay, Sería bueno que no tuviera ninguno, eso sería muy mal. El de Hildal fue el primero, pero bueno, alguno sí. Híjole, cantidad, pero a ver, déjame pensar en uno que fuera maravilloso. Bueno, ahorita estoy pensando en una pareja que yo vi por la muerte de su hijo, un chiquito de 11 años con un tumor cerebral muy agresivo. Se fue muy rápido todo el avance de su proceso y murió, y estos padres estaban devastados. Es poco. Y yo a ella a veces la veía venir aquí como si fuera un zombie, ¿no? Un Walking Dead, de verdad. Y me escuchaba y quería y se esforzaba y no dormía, y un dolor, una impotencia impresionante. Y la manera que ella tuvo para resignificar lo que había pasado es trabajar con una fundación de estos cánceres raros, porque es terrible que un médico te diga: el cáncer de tu hijo es un cáncer raro, ¿no? Y sin embargo hay muchos. Entonces ella buscó, ahora es parte de una fundación, creó una beca para niños que quisieran estudiar en nombre de su hijo, ha hecho una gran labor, ha resignificado, tiene otras 2 hijas, es una extraordinaria mamá, como pareja son increíbles. La verdad es que han trabajado mucho, siguen extrañando a su hijo, por supuesto, todos los días de su vida, pero extrañar es parte del amor, no del dolor. Así que lo siguen extrañando, pero lo honran. Como dijo Santa Teresa: no te mueras con tus muertos, vive por ellos. Y ellos viven por él, recordando lo bonito. Y hace muy poco, en un evento, la vi bailar. La vi bailar en el cumpleaños de una amiga y me llenó el alma. Casos así son los que digo, claro, ves, se puede. Ahí hay los testimonios valientes de personas que le dicen sí a la vida a pesar de, y que deciden honrar la memoria de quien se ha ido, no acabando con su vida, no haciendo de su vida un dolor y una queja o lamentación, sino un homenaje. Oye, durante tus 25 años que llevas aquí trabajando ya en la tanatología, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la vida y la muerte? Muchísimo. Déjame citar a mi papá, que en paz descanse mi papi, pero era un español maravilloso, un gallego, así que cualquier rasgo de necedad ya saben de dónde viene, de mi papá. Pero mi papá venía de vacaciones, se quedaba conmigo y estaban mis hijos pequeños, y entonces yo le decía: papá, tengo que ir a ver a un enfermo terminal. Ay, me ponía cara, qué barbaridad, ¿no? Así como, resoplaba, ni me digas. Mi papá fue un niño en la Guerra Civil Española. Mi papá tenía en su mesita de noche un libro que se llamaba 1 millón de muertos, porque era todo de la Guerra Civil y tenía muchas historias de dolor. Entonces él oía hablar de muerte y tenía esta dicotomía de fascinación y terror, ¿no? Anda, ve, ¿no? Y ya se iba. Cuando regresaba yo creo que él esperaba verme llegar derrotada, triste, y llegaba yo contenta. Yo venía de ver a alguien que estaba perdiendo la vida, y llegaba a mi casa donde estaban mis 3 hijos, vivos, traviesos, haciendo un tiradero, pero vivos y sanos, y pues yo llegaba contenta, y mi padre se volteó un día y me dijo: Gaby, es que a ti la muerte te da vida. Y me lo quedé pensando y dije: sí, la muerte ha sido mi gran maestra para vivir la vida con intensidad, para vivirla bien, para realizar mis sueños. Cohabito con ella todos los días. La tengo en un buen concepto. Yo creo que la muerte es la graduación de la vida.
y no pierdo el tiempo. Soy una persona que soy muy fácil de sacar a alguien de mi vida. No es orgullo que se comparte, no intenten eso en casa, pero cuando yo veo que a alguien no le suma a mi vida, no es quien dice ser, es falso, que de repente en medios se da mucho y así, adiós, ¿no? Sé sacar a alguien y sé integrar a alguien cuando sé que el proyecto es honesto, que es sincero, que quieren, que de verdad tienen voluntad, que se esfuerza. Yo no soy una persona que me voy a fijar jamás en cuántos seguidores tiene alguien o cómo se apellida o qué puesto tiene. Eso no me importa, me importa el ser humano y eso me lo ha enseñado la muerte, porque todos somos iguales ante la muerte. Además, yo presiento que cuando llegas a dar terapia a alguien que te habla sobre la muerte, que la tienes muy cerca y tal, creo que hace que te olvides de todo y básicamente estés en el presente y creo que hace que valores mucho más la vida, ¿eh? Como Así estás es. comentando ahora. Así es. Presente, consciente, atenta en el presente. Que es súper difícil en el presente, ¿eh? Que todo el mundo estaba pensando en lo que vamos a hacer luego y mañana. O lo que pasado. hicimos ayer. Sí. Totalmente. Oye, Gaby, y bueno, ¿cómo consideras que ha cambiado la manera de vivir el duelo con la llegada de la era digital y las redes sociales? Creo que de la pandemia para acá esto cambió mucho. ¿Cuál es tu opinión? Mira, creo que toda forma de expresión es buena. Hoy se ha vuelto las redes sociales a veces como redes emocionales. Entonces ves que es 10 de mayo y alguien le escribe una carta a su mamá y su mamá ya murió y la pone en redes. Y te preguntas, ¿para qué haces esto? Hay quien se queja y dice, está exhibiendo su dolor, está buscando generar empatía, ¿qué está haciendo? Su mamá no la va a leer, ¿para qué lo dice? Pero finalmente es una manera de expresar. Creo que hemos encontrado estas nuevas maneras de vertir nuestros sentimientos. No todo el mundo puede o quiere ir a terapia, entonces usan las redes también para esto. Creo que cuando tu duelo se hace público te expones demasiado. Si tú compartes una pérdida, te van a llegar comentarios que a lo mejor te pueden doler porque estás en carne viva. Son cosas muy personales. A veces no lo quieres decir ni a tus compañeros de trabajo, pero si lo pones en redes, lo abres y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahora también es una forma de lastimar, ¿no? Sí. Es una forma de invadir la privacidad del otro. Sí. Estamos llegando cerca del final, pero antes quedan un par de preguntitas. Quiero saber qué aprendizaje te deja la tanatología a lo largo de tu carrera. ¿Cuál es lo que más has aprendido? A ver, he aprendido mucho, pero Pero yo a nivel creo, personal, ¿eh? A nivel Sobre todo. personal, Sí. a nivel personal, te voy a decir dos cosas. A vivir. Elizabeth Kubler-Ross decía, de veras no vas a ver el mundo antes de abandonarlo, y eso me ha llevado a ser una viajera incansable. Quiero ver el mundo antes de dejarlo. Y decía otra cosa muy importante, de veras no vas a aceptar tu cuerpo antes de salir de él. Y yo era una persona, yo creo como toda mujer latina, que me peleaba un poco con mi cuerpo. Y entonces yo no hacía gimnasia y no me ponía shorts porque yo tenía las piernas muy gordas. Y hoy veo mis piernas de los 16 años y digo, estaba loca, qué súper piernas tenía. Pero me peleaba con eso y ahora no. Ahora le agradezco a mi cuerpo todos los días la batalla que me da, o sea, el que me aguanta todo lo que hago, el que está ahí. No busco perfección, o sea, busco equilibrio y eso me lo ha enseñado la tanatología, aceptar la vida, aceptar mi cuerpo, aceptarme a mí, eso fundamental. Y luego creo que también en este momento de mi vida la tanatología es mi gran maestra porque necesito parar un poco. Estoy en mi año 26 de ejercicio profesional y necesito bajarle el ritmo, trabajo demasiado y creo que gracias a la tanatología no puedo tener un pensamiento mágico de que a mí no me va a pasar nada. Mi doctor, de manera brusca, pero finalmente se lo agradezco, me dijo, a tus huesitos les da igual si estás salvando al mundo o viendo la televisión. Tienes que pararte, tienes que hacer ejercicio, te tiene que dar el sol, tienes que dejar de vivir esta vida tan sedentaria. Y por eso es que planeé mi viaje, voy a cambiar de residencia próximamente, que es una gran mudanza, de verdad, para mí, es dejar todo en el mejor momento de mi vida profesional. Dejo a mis hijos también aquí, que ya son adultos, no estoy abandonando a nadie, pero
pero es un cambio, no me estoy jubilando ni retirando, simplemente va a ser a otro ritmo, voy a aprender a decir más nos, a elegir muy bien selectivamente los proyectos, las conferencias, las ferias del libro, todo, para pues tener calidad de vida y durarles más tiempo, porque si no, Gaby Tanatóloga se les iba ya a acabar muy pronto. Y como quiero durar, escribir más, leer más, tener más libros, pues voy a parar un poco tanto trabajo. Oye, y vas a parar en un lugar increíble, que te vas a Andalucía, ¿eh? O sea, que oye, Mira. como buen andaluz, Andalucía para mí es el mejor destino. Yo siempre he dicho que cuando somos jóvenes y tal, España para emprender es muy complicado. Es difícil porque los políticos, los impuestos son muy altos más que en México y es complicado. Pero cuando ya tienes la vida un poquito más resuelta, ya eres más mayor y tal, creo que más de 50 años, España es el lugar más increíble que he visto en mi vida, de verdad. Ahí lo vas a pasar increíble, vas a disfrutar, la gente es súper amable, súper divertida, el sol que hay allí, nada, o sea, Hay ya que verás. vivir, ¿no? Hay que Total. vivir porque hay que aprovecharlo, hay que disfrutar, hay que buscar calidad de vida. Voy en busca de mis raíces, de mi padre, que te decía, de ese otro lado de mí. Amo México, siempre lo voy a amar, siempre lo voy a llevar en la piel, en el estómago, en el corazón, porque amo mi país, pero también tengo este otro llamado de otra nacionalidad que lo quiero explorar y quiero calidad de vida. Quiero calidad de vida. No responsabilizo a nadie de que hoy mi vida esté desequilibrada más que a mí. Yo soy la dueña de la agenda, pero en esta profesión es difícil decirle a alguien que no cuando te necesita, y por eso creé el diplomado en línea y luego la certificación. Ya acabo de terminar la 4ª generación de mis alumnos certificados, entonces me siento orgullosa porque he dejado 4 generaciones y seguiré haciéndolo cada año para preparar personas, para capacitarlas, para que puedan ser mi percha de mariposas, ese es mi logo, la mariposa, para que puedan ir por el mundo curando corazones rotos, escuchando, aliviando y acompañando en el dolor. Sí. Oye, me gustaría que realizaras un ejercicio con nosotros. Es un ejercicio de ir al pasado, de viajar en el tiempo hacia el pasado. Y me gustaría que recordaras, bueno, a esta niña que tiene 10 años, que todavía no sabe qué estudiar, quizás, que ni siquiera se imagina que va a ser tanatóloga, y que pues ha recorrido, tiene más de 25 años en el tema, y que tiene toda esta experiencia del mundo, ¿no? ¿Qué le dirías a esa niña de 10 años? Ay, amiga Gaby linda, era bien cachetona, así, tenía flequito, la estoy viendo. Bueno, primero le diría que la quiero mucho, que ella es suficiente, que va a poder, que todo va a valer la pena, que nunca intente hacerse grande para pertenecer ni hacerse chiquita para caber, que tiene el tamaño perfecto, y que todo va a valer la pena, que disfrute cada instante y que nunca deje de ser niña. Soy bien niña todavía, ¿no? Como decían en Elsa y Fred, que le dice que soy una niña o una vieja inmadura. No sé, pero a mí me encanta disfrutar. Yo, esa niña, cuando mi padre le decía vamos al mar, me ponía los flotis y ya iba toda la carretera hasta Acapulco, que era nuestra playa más cercana, con los flotis puestos, porque yo ya estaba lista para echarme a la alberca. Sí, me hacía eso. Sí, también. Se le Todo el dedica a hacer camino con manguito. y así. Yo iba lista, ¿no? No me fuera a agarrar una ola en media carretera. Ya estaba lista y hoy hago lo mismo. Hoy veo una alberca y yo veo señoras de mi edad que no porque me voy a despeinar, no porque el maquillaje, no porque qué flojera luego secarte el... Ay, yo corro a la alberca y yo me echo. No, porque esa niña sigue bien viva en mí. Gracias por hacerme Me encanta. recordarla y verla. Sí. Yo siempre digo que cuando crecemos somos todavía niños responsables, pero seguimos siendo niños. Niñotes. O sea, tenemos a nuestro niño y además somos ese adulto a cargo de ese niño, ¿no? Hay claro. que decirle a esa niña, tranquila, mi amor, yo aquí estoy, yo te cuido. Seguimos teniendo los mismos sueños. Van cambiando algunos, pero seguimos teniendo Sí. mucho desde cuando éramos pequeñitos. Sí, así Es es. cierto. Bueno, también faltaba una pregunta, que Sí. es la última ya, que normalmente cuando los invitados que tenemos, pues les vas preguntando qué significa el éxito para ellos. Que al final, dependiendo de cada rama, a lo que se dediquen, de cuál es su expertise en ese tema, pues nos dicen una definición u otra, porque al final no hay una concreta para todo el mundo. Entonces me gustaría pues saber para ti qué es el éxito. El éxito para mí es el cariño de la gente, ganarte el cariño de la gente. Hoy, por ejemplo, el que ustedes hayan venido aquí a mi consultorio, lo cual agradezco enormemente, de verdad, porque ustedes saben que
le tocó que está una paciente, una usuaria, Sí. tengo ahorita yéndose ustedes, viene la que sigue, el hecho de que me ayuden a no desplazarme del lugar, esa es una muestra de cariño. Y te tocó verlo como Sí. mi usuaria que llegó y me trajo fruta. Y me Sí. trajo unas uvas y unas fresas y eso no tiene precio para mí. El cariño de la gente, ese es el éxito, ese es mi éxito, saber cuando me llegaron las plaquitas estas de YouTube por el número de seguidores en el canal. Llegó una carta muy hermosa que decía, tu canal tiene un fenómeno que es cuando la gente llega, se queda, no tienes esa fluctuación de vienen unos, se van otros, la gente se queda ahí. Esa lealtad, ese cariño de todos estos años con Gaby, tanatóloga, eso es mi éxito, el cariño de ustedes, ese es mi éxito. Qué bonito. Sí, sí, me consta, ¿eh? Entró una paciente, salió otra y así estuviste. Y pues muchas gracias por recibirnos, por darnos también este espacio, este tiempo, y brindarnos la confianza de abrirnos aquí tu consultorio también, que está hermoso. Y bueno, pues nos vamos a despedir, pero antes también les preguntamos a nuestros invitados, ¿a quién te gustaría que invitáramos en un próximo episodio o próximos episodios? Ok. Bueno, pues no voy a decir su nombre porque primero voy a preguntarle a ella si Sí. ella quiere, pero ya lo adelanté, ya lo dije. Uh-huh. Es una experta en abuso sexual infantil, es autora de varios libros. Es una chica muy joven y muy comprometida con la causa. He estado con ella apoyándola en varias fundaciones también y bueno, pues... creo que se tiene que hablar de ese tema. Creo que esto es mucho más grande de lo que pensamos que es. Lo he visto en mi práctica profesional. La gente viene por un duelo, pero a la hora que te empiezan a contar, salen cosas del ayer y salen cosas de abuso sexual en su infancia. Y es algo que podríamos parar y que haría que nuestro país, México, tuviera mucho menos dolor, muchas menos heridas de ese dolor. Así que les voy a recomendar a esa especialista para que venga a hablar sobre cómo cuidamos a los niños de un abuso. Nos encantaría. Esos temas creo que son los más fascinantes y lo que realmente más vale la pena esos podcasts, ¿no? Que al final es que la gente aprenda de cosas que no son de fácil acceso, ¿sabes? Sí. Creo que además tanta información equivocada en internet que ya no saben ni qué creerte, ni que sí, ni que no. Correcto. Así que encantadísimo de que venga. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ti, Gaby. Bueno, por aquí abajo están apareciendo todas tus redes sociales, tu página y por supuesto invita también a la audiencia a que encuentre tus últimos títulos o tus títulos, ¿dónde los puede buscar? Bueno, les digo rápidamente mis libros: Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir, Tu camino para sanar, La muerte del amor, y ya estoy trabajando en el que viene, que les va a encantar. Coming soon. Sí. Muy pronto todos mis libros están disponibles en librerías, en Amazon, en iBook, en Kindle, en audible.com, como ustedes los quieran. Están también todos mis productos que son los duelarios, que son cuadernos para trabajar la pérdida. Está el kit de acompañamiento, están disponibles en Amazon y Mercado Libre. Hasta mis playeras con 3 de las frases favoritas de Gaby, tanatóloga: lo que viene conviene, el amor le gana al dolor. Y sí pasó, pero ya pasó. Ahí están también para ustedes mi podcast Después de la pérdida. Y pues entren a mi página de internet que está recién remodelada, facilísima de navegar, y ahí encuentran mi calendario de donde me presento y todo, gabytanatóloga.com. Ahí está. Pues está apareciendo todo esto por aquí abajo. Invitamos pues a nuestra audiencia también se suscriban, que vayan y se suscriban a tu canal, que también está aquí. Y bueno, pues un episodio más. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Y un Alex. gustazo, Gaby. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que ha sido increíble. Creo que es un tema fascinante y pues hay que aprender siempre de ello. Y disfruta mucho en España, en Andalucía, y a ver si nos vemos por allí, que yo ahí voy mucho. Ahí los espero. Será ir a grabar por allá. Muchas gracias, Gaby. Eso tenemos que hacer en un futuro, ¿eh? Claro que los sí. micrófonos, las Tendré cámaras. mejor color, prometo, no este color de oficina. Vas a ser más morena, eso te lo puedo asegurar. Es que allí en España tú te acercas a Andalucía y te da el sol y ya estás moreno. Pero qué bueno, un bronceadito. Pues nos vemos en un siguiente episodio de Elemental Project. Hasta Perfecto. la próxima. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, un aplauso. ¡Bravo!